Vamos a comenzar explorando producciones, en este caso audiovisuales, que nos hacen un espejo de un amor romántico idealizado. ¿Recuerdan la película Pretty Woman? Sí. Esta resulta ser una versión prácticamente tipo Cenicienta, donde un empresario rico se enamora de una prostituta. Esta película en su momento, recordemos que fue producida ya en los inicios de los años 90, desafió los estereotipos y se convirtió en un clásico de la comedia, pero romántica, que nos lleva a idealizar el amor en todos los estratos sociales, económicos, entre otros, pero que en la práctica y que en la vida real, coméntenme si esto sucede. Y entonces nos lleva a anhelar ese amor, a identificarnos con esos patrones, con esas conductas y que creemos que a la larga son realidad y que pueden hacerse posibles. La siguiente producción de la gran pantalla que traigo a colación se llama Yo antes de ti y sé que más de alguno ya la vio. Esta película nos muestra un amor que nace entre una joven que es contratada como cuidadora de un hombre que queda cuadrapléjico luego de un accidente. Este romance nos hace reflexionar, no obstante, nos idealiza que el amor todo lo puede. Y coméntenme realmente si el amor todo lo puede. Y ante esta programación que los medios de comunicación nos generan en nuestro subconsciente, nosotros en el amor comenzamos a generar expectativas que a la larga se vuelven falsas y creamos un futuro, pero en lo incierto. Nuestra pareja entonces es quien sufre, al igual que nosotros, ante estas expectativas. Y cuando todo esto se desvanece, cuando damos el golpe de realidad, cuando entendemos que era un idealismo, tal vez no lo entendemos, pero cae el golpe de la realidad, nuevamente como les digo, y nos damos cuenta que el amor realmente no es como me lo pintan en las películas o en las novelas, sino que el drama y la comedia que le puedan colocar en estas producciones no sucede en la vida real. Y cuando todo esto se desvanece, surge en nosotros esa ansiedad, el miedo a lo desconocido, muchas veces el temor a estar solas y solos, nos surge la desesperación y entramos en esa tristeza profunda que muchas veces se convierte en depresión, porque vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación nos han sembrado ese ideal del amor y cuando yo no lo vivo es que me entra esa tristeza profunda porque anhelo ese amor de película, ese amor de telenovela que todo lo puede vencer. Pero entonces, ¿por qué nos duele tanto una ruptura? ¿Por qué esta ruptura ataca tanto nuestra autoestima? Recordemos nuevamente que los medios de comunicación hacen un constructo en la sociedad de la persona, de la mujer y del hombre ideal. Y cuando yo rompo este esquema dentro de una relación amorosa, rompo lo que ese constructo, esa formación, esa transformación que los medios hacen en mí y entonces empieza a tambalear mi autoestima y empiezo a dudar de mí. Porque de acuerdo con estudios psicológicos, el amor en una parte es adictivo, se convierte prácticamente en algo muy sugestivo. Y cuando una relación termina, entonces nuestra química cerebral cae drásticamente y lo cual nos genera ansiedad, nos genera tristeza y todos estos síntomas que se van haciendo más evidentes como el insomnio, la pérdida del apetito y otros trastornos. Es decir, que este dolor se vuelve tan grande y que en su momento tener este soporte al que le llamamos amor nos mantenía aquí activos. Y nuestro cerebro trabajaba ante esas cargas emocionales y al ya no tenerlas,
entra entonces, se activa esta parte donde nosotros trabajamos, nuestro cerebro empieza a trabajar con el dolor físico. Ya no tenemos esas dopaminas que no se elevaban en un amor idealizado y entonces es cuando venimos para abajo. Otro factor es que perdemos una identidad, la identidad de estar dentro de una relación, que muchas series de televisión, muchas películas, muchas novelas, entre otros, vamos a hablar de música, nos elevan en un estatus dentro de la sociedad, que sin pareja, que sin dentro de un matrimonio, que si no tenemos a alguien con nosotros, no valemos o no tenemos el mismo valor dentro de una sociedad. Y juzguen ustedes si esto es cierto. Se rompe esta identidad y se rompe una rutina también. Yo me levantaba muy probablemente, le escribía un mensaje: hola, buenos días, amor. Ya me iba al trabajo, en el trabajo a media mañana: hola, ¿cómo estás? Al mediodía a lo mejor almorzábamos juntos y en la noche salíamos y nos encontrábamos. Entonces nuestra rutina cambia y empiezan a surgir estas preguntas que surgen en las películas y surgen en las novelas y surgen en la música. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es ahora de mí? ¿Cómo voy a vivir sin mi media mitad? ¿Qué voy a hacer sin mi alma gemela? ¿No se habían puesto ustedes a interiorizar? ¿Ya se habían preguntado ustedes cómo es que todas estas producciones tienen ese impacto en nosotros, en estos eventos? Muchas veces no. Y entonces nos dejamos guiar. ¿Y qué pasa? Ya vimos películas, ya vimos novelas, ya vimos ciertas producciones audiovisuales que nos dejaron un estatus alto. Idealizamos, la vara estaba alta para nuestras relaciones. ¿Y ahora qué viene? Se rompió mi relación sentimental, me pongo a escuchar música. ¿Y qué nos dice la música con relación a las rupturas amorosas? La música también es un componente en la sociedad, es un elemento que nos genera un estereotipo del amor y del sufrimiento. Yo considero que el amor no tiene por qué ser sufrido. El amor es dar más allá de recibir. No obstante, esto no es nuevo. Voy a hablar de algunas canciones que en su época nos hacían la reflexión al sufrimiento hasta la época en la que estamos viviendo. Yo sé que hay gente que es fan de José José y traigo a la colación la canción El Triste, donde el mensaje dice: amar es sufrir y la vida pierde sentido sin el ser amado. ¿Y qué impacto tiene esto en mi subconsciente? Refuerza la idea de que la pérdida es devastadora. Vámonos con Marco Antonio Solís y su éxito Si no te hubiera sido. El mensaje que nos deja esta canción es: si la vida se da sin la persona amada, esta se vuelve miserable. ¿Y qué impacto genera en mi subconsciente? Crea dependencia emocional. Vámonos un poco más acá con la canción Eres de Café Tacuba. El mensaje de esta canción es: la persona amada lo es todo en la vida. ¿Y qué mensaje nos deja en nuestro subconsciente? Crea una idea del amor dependiente. ¿Ven? En nuestro subconsciente nosotros vamos generando este arraigo. Yo necesito de alguien que me ame para ser, para existir, para superarme. Idealizo, prospero, mi estereotipo. Generalmente cuando uno suele tener una ruptura amorosa, después de estar viendo el ideal, va a la música. Y esto, como dije antes, nos refuerza este impacto, este impasse, esta pérdida, cuando nosotros tenemos que buscar una solución positiva para salir de esta situación, que no somos los únicos en la tierra al que nos sucede, pero nos está sucediendo a nosotros y nos creemos los únicos. Continúo dando ejemplos de canciones que nos refuerzan este lado de dependencia amorosa y de este ideal que el constructo social nos ha dejado
años tras años. Otra canción, otras producciones musicales que nos programan a seguir con esta dependencia emocional en nuestras parejas aún después de una ruptura y a llevarnos a no aceptar esta nueva realidad en la que estamos viviendo, continúo. Tenemos a Taylor Swift con Back to December. El mensaje nos dice que es el arrepentimiento por no haber tratado bien a una persona amada. La canción nos habla de una culpabilidad por una ruptura y de desear poder regresar al pasado para cambiar las cosas. ¿Y qué impacto nos deja esto nuevamente en nuestro subconsciente? Nos refuerza la idea que la tristeza después de una ruptura está ligada al arrepentimiento y a la imposibilidad de reparar el daño. Lo hecho está. Y muchas veces nos vamos a sentir culpables. Cuando uno termina una ruptura amorosa, y es importante recapitular, hacer una catarsis de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo negativo. No obstante, como estamos constantemente atacadas y atacados de los mensajes de todo lo que tenemos en nuestro entorno, esto nos va a generar sentimientos de culpabilidad, lo cual mi recomendación es dejar a un lado este tipo de producciones, porque hay producciones positivas y que nos ayudan a sanar, que nos ayudan a entender esta etapa de nuestra vida y a continuarla de una mejor manera y no sumirnos como lo hacen estas producciones. Otra que traigo a colación es Bruno Mars con When I Was Your Man. ¿Qué mensaje nos deja? Nos dice que el dolor por haber perdido a la persona no es suficiente. ¿Se imaginan? Este autor nos expresa, o este cantautor nos expresa su arrepentimiento por no poder darle el valor que según él merecía su expareja cuando tenía la oportunidad. Y el dolor se siente todavía más profundo al verla feliz al lado de otra persona. El impacto que estos mensajes nos dejan en nuestro subconsciente es que nuevamente se nos continúan programando, se nos refuerzan estas ideas de no ser lo suficientemente valorada, buena, competente para haber tomado decisiones adecuadas para no generar un sufrimiento emocional a los otros, y esto nos hiere. Hay que recordar que la naturaleza del ser humano es que todas y todos somos diferentes. Y de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, a lo vivido, a nuestro entorno, y siempre repito esto, a nuestro entorno, a cómo fuimos criados, todas esas experiencias nos llevan a convivir con las demás personas. Y no es la excepción estar en una relación amorosa. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que nos vamos a equivocar. ¿Vamos a perder? Por supuesto que vamos a perder. ¿Vamos a ganar? Por supuesto que podemos ganar. Pero requiere una madurez emocional que muchas veces los medios de comunicación no nos permiten asimilar. ¿Por qué? Porque ya lo dije al principio, estamos con ideales en el amor demasiado altos, demasiado imaginarios. Por eso es un ideal, prácticamente utópicos, fuera de la realidad en la que nosotras y nosotros vivimos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? En primer lugar, que todas las producciones audiovisuales y musicales, entre otras, nos llevan a su manera a diferentes representaciones del amor apasionado que muchas veces idealizamos y que resuenan con intensidad en nosotros, en nuestras emociones, y que nos llevan a tener ideas falsas de las relaciones entre las personas y, por supuesto, del amor y del romanticismo. Asimismo, hay otras producciones, como les acabo de explicar, que nos refuerzan que el amor es sinónimo de sufrimiento. Y esto no tiene por qué ser así.
tanto la sociedad, el arte, la música, ya dijimos las películas, las novelas, los cuentos de hadas, nos llevan a creer que tenemos que buscar esto en la vida real. No obstante, yo considero que sí es posible vivir en un amor sano, basado en una independencia emocional y, por supuesto, el amor propio. La clave aquí está en deconstruir estos constructos que la sociedad y, como reitero, los medios de comunicación nos hacen creer, y aprender que merecemos un amor que no es sufrido y por lo tanto nos tiene que sumar y no restar. De esta manera, tenemos que ponernos a pensar qué estamos construyendo en nuestra cabeza, qué tipo de programación estamos aceptando y qué estrategias de carácter psicológico nosotros podemos utilizar para reforzar quienes somos, por lo tanto, nuestra autoestima. Mi recomendación es dejar a un lado este tipo de producciones. Hay producciones que nos fortalecen, nos edifican y nos permiten ver realmente quiénes somos. Tenemos, como les decía, de construir para construir quiénes realmente somos, qué queremos en un mundo realista. ¿Cómo se basa un mundo realista? Primero, aceptando nuestras cualidades, nuestro entorno, nuestra forma de vivir, de dónde venimos y qué queremos. Tenemos que celebrar, por supuesto, nuestros logros, desde pequeños hasta los grandes. Tenemos que fomentar el autocuido, y hay muchas buenas producciones que en otro capítulo podemos ir viendo que fomentan el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Mantenernos activos, una buena alimentación, educación, entre otros. La compañía, por ejemplo, qué tipo de personas merecemos a nuestro lado y qué es lo que queremos. Fomentar nuestros lazos, nuestros nexos. Como les digo, en otro capítulo podemos hablar de qué producciones sí nos fomentan y nos permiten crecer en momentos de crisis. Ahora, romper una relación amorosa no significa el fin del mundo. Tenemos que verlo como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje en experiencia. Y esto nos tiene que llevar a reconsiderarnos, a hacer una introspección de nosotras y de nosotros para entender que sí somos suficientes y que sí merecemos un amor bonito, no este amor idealizado, estandarizado, con las expectativas muy altas. Con esto llego al final de este programa. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. No olviden dejar sus comentarios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram y TikTok. No olviden darnos seguir en la campanita y los esperamos para el siguiente programa. Muchas gracias. Somos Mujer 360 de Grow Media El Salvador. Hasta la próxima.